doctor Higuera, a Manfred que está por ahí también. Reciban un cordial saludo desde Medellín, acá desde el Observatorio Económico de Antioquia. Eh, yo quiero empezar dándole un saludo cordial a todos los transportadores de Colombia por la valiente tarea que están haciendo de organizarse y de manifestar su inconformismo. Quiero empezar diciendo eso como un punto clave. Nada es posible resolverlo en el mundo, las inconformidades, si no se organizan quienes están afectados y tratan de cambiar lo que los afecta. Creo que ese es un punto clave que hoy nos reúne acá a todos. Yo escribí recientemente para un blog personal que tengo una pequeña columna derivada de una investigación que hicimos en el Observatorio Económico de Antioquia sobre las vías de cuarta generación. La expandí un poco más, pero digamos estuvo a tono con la protesta, movilización en redes sociales y en las vías de Colombia que han venido haciendo los transportadores. Y camioneros y tractomuleros y todo el gremio. Yo le titulé a propósito de la movilización peajes impagables modelo insostenible. Entre otras porque lo que busca probar esto es que el modelo de concesiones en Colombia es un modelo pervertido. Y yo creo que lo primero que hay que explicar tratando de aclarar el asunto es por qué existen estos modelos. Si uno se remontara a la historia, pudiera explicar por ahí para los años 29 o 30, 1929 o 30, empezó a hacer carrera en la economía mundial que una de las formas de recuperar el crecimiento económico, el empleo y otras razones era recuperar la inversión, es decir, inyectarle plata a la economía de alguna manera que eso fuera un jalonador, un multiplicador de los procesos de la economía, del empleo y otras variables. Y eso tendría un efecto macroeconómico en toda la economía y por ende el desarrollo terminaría siendo más sostenible para todos. Pero hoy en Colombia está en discusión sobre si ese efecto es un efecto macroeconómico sobre el empleo, sobre el ingreso de la economía colombiana, de las familias, de los transportadores, de todo el mundo, o es un efecto sobre la rentabilidad y el negocio de quienes han tomado eso como presa de ganancia. Yo quiero empezar explicando o mostrando dos datos básicos. El primero es cómo está Colombia digamos, en los rankings mundial de infraestructura. El Foro Económico Mundial saca año a año un ranking internacional en el que explica la posición en cada una de las variables económicas del país de los países del mundo. Colombia en el año 2010 estaba en la posición 79 de infraestructura y en el 2019, 10 años después, estaba en la posición 81. Perdió 2 puestos. Corea estaba en la posición número 8 y 10 años después estaba en la posición número 6. Lo comparo con Corea que está en la cúspide, pues porque Colombia está en la cola. No hay manera de comparar a Colombia con otro país, pues básicamente porque estamos muy atrasados. Pero ese índice además se desagrega en varios índices y hay uno que se llama calidad de la infraestructura de carreteras. Ahí Colombia ocupa el puesto 104. Entonces lo primero que yo quiero esbozar acá, voy a probarlo a lo largo de mi intervención, es que en Colombia, después de 10 años de proyectos de cuarta generación, el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia sigue desmejorando. No ha sido el mejor y hay grandes falencias en eso. Primera razón que tienen quienes protestan y se movilizan pacífica y democráticamente para hacerle reclamos al gobierno. Pero ¿por qué estamos en este asunto? Porque en Colombia aterrizaron, digamos, las concesiones viales después de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 hizo un marco económico y jurídico que permitió que las vías se entregaran en concesión y la OCDE para el año 2010 hizo un estudio que escogió 25 contratos de concesión hasta ese momento y el resultado fue 430 negociaciones para esos 25 contratos. En promedio, cada concesión aumentó en 6 años su periodo, un total de 131 años aumentado entre todos y un sobrecosto de 5.6 billones. Con ese estudio, el gobierno de Santos en el 2010 decidió que ante la crisis económica, las vías de cuarta generación podrían ser un
modelo que impulsara la economía. Repito, bajo este precepto macroeconómico en el que la economía es impulsada por la inversión, en este caso por la inversión privada, en algunos aspectos. Voy a detallar otro aspecto sobre esto. Acá, digamos, esto terminó generándose unas demoras que terminaron por significar que solo hasta el 2014 terminó por adjudicarse el primer proyecto de cuarta generación. Y hoy estamos en Colombia ante un país en concesión. Es un país que tiene 45 concesiones, 66% hacen parte del proyecto de cuarta generación, o sea, 7 de cada 10 concesiones hacen parte de las vías 4G. Hoy en Colombia esas 45 concesiones tienen 182 peajes y de esos 182, 110 son privados. Puede que me equivoque en un número más, un número menos, porque mes a mes, día a día se puede estar abriendo o cerrando uno. Ese modelo de concesiones, además de ser un modelo que en su esencia privatizó el tránsito por las vías de Colombia, porque cobra por su tránsito en él, entregó esas vías a un conglomerado de constructores que en un estudio estadístico y de minería de datos que hicimos, logramos comprender que por lo menos el 70% de esos contratos de concesión estaban en las más poderosas 8 o 10 constructoras del país, terminó por generar una ambigüedad. Es que hoy en Colombia hay un enorme presupuesto público puesto al servicio de la banca privada y de la inversión privada, pero que no repercute de forma efectiva en la economía. Hoy cada peso que ha puesto la banca comercial en créditos, el Estado le ha dado 1.9 pesos. Y cada peso que han puesto los constructores en equity, el Estado les ha dado 5.4 pesos. Hoy el proyecto de cuarta generación es un proyecto que puede costar alrededor de 82 billones de pesos. Y si hiciéramos unas cuentas generales, podríamos obtener estos cálculos. Entre el 2014 y el 2020, en Colombia se recaudaron 20 billones de pesos en concesiones. Esos 20 billones fueron puestos un 60% por camioneros, transportistas y tractomuleros. Esos 20 billones se suman a los 50 billones que están hoy en día aprobados en vigencias futuras del presupuesto público para financiar los proyectos viales en Colombia. Entonces, si usted coge 50 billones de presupuesto nacional durante los próximos 10 o 15 años, coge 20 billones de recaudo, más lo que está por recaudarse, la economía básica le permite calcular que estos proyectos de desarrollo de infraestructura son proyectos que se desarrollan básicamente con el capital público, bien sea con el presupuesto nacional o con el recaudo por los peajes. Esto tiene una gabela que le permite a los constructores, además de todo, no asumir ningún riesgo financiero, ni comercial, ni económico. El riesgo lo asume el Estado. Entonces, hoy estamos ante un modelo en el que para que funcione con recaudo de peajes se han hecho acuerdos contractuales en el que el incremento de los peajes se hace de manera desmedida. Cuando una unidad funcional entra en desarrollo, el peaje puede incrementar el 200, el 300% según como se haya pactado. Un caso es el peaje, por ejemplo, de La Pintada en Pacífico 2, que aumentó el 240% porque una unidad funcional se recategorizó. Entonces, el modelo ha permitido que el costo de los peajes crezca por encima del costo de la inflación, lo que le ha sacado plata del bolsillo a las familias. Esto, digamos, este balance que tenemos hasta acá nos permite hacer unos cálculos, digamos, o unas interpretaciones tempranas. Lo primero es que la matriz de costos del transporte en Colombia se ha incrementado, aunque los peajes hoy, de pronto el doctor Higuera lo puede precisar ahorita, aunque los peajes hoy siguen siendo una participación de alrededor del 15% de la matriz de costos, no es porque no hayan incrementado, sino porque los demás rubros han incrementado también con base en los peajes. Algún día escuché un estudio muy serio de la ANDI que
mencionaba o explicaba cómo los costos de administración de el transporte en Colombia incorporaban incluso costos sobre las demoras que le implican a los conductores, al carro y todos los costos de administración que tienen, cómo le implican a los dueños un incremento de esos costos de transporte. Entonces la matriz se ha aumentado, la participación de los peajes se mantiene constante, pero ha aumentado en su valor. Lo segundo es que se va a empezar a generar una fuga de capitales nacionales con beneficio al capital extranjero. Hoy las concesiones están digamos, vendiéndose a fondos de capital financiero internacional, Ashmore, China Harbour y otros inversionistas que un constructor llamado Mario Huertas algún día dijo en la revista Dinero: estoy esperando que mis concesiones se terminen para venderlas. Y lo tercero es que hay por lo menos 28, 30, 35 procesos de arbitrio judicial en el que los constructores no están de acuerdo con algunas realidades de la economía y sus negocios están en declive y han puesto al Estado en unos tribunales de arbitramiento. Y eso ha sido foco de corrupción, de sobrecostos y demás. Quiero terminar con estas dos cosas. La movilización de los taxistas, de los transportadores en Colombia, camioneros y tractomuleros, es totalmente justificada. Es evidente que el modelo está colapsando, que son los recursos públicos los que están financiando las concesiones privadas, pero además no lo están financiando con un ánimo en el que sea para la economía funcionar, sino que lo están financiando es para la rentabilidad microeconómica de quienes hoy tienen esos negocios. Y yo creo que es justo que nosotros breguemos hacer una protesta pacífica, organizada, que nos permita resolver esto con una dosis de realidad. Esto se resuelve revisando contrato por contrato. No hay una ley general, no hay una fórmula general, no hay una cosa general, sino haciendo una mesa que nos permita permanentemente revisar contrato por contrato las adecuaciones que deban hacerse. Esto tiene mucho más por cortarse, pero habíamos hecho un acuerdo de hablar 10 minuticos, entonces le doy paso a mis compañeros.